Imagina por un momento que el año 2025 es un punto clave en la historia de la humanidad. Un año que podría marcar cambios radicales en lo político, lo social y lo espiritual. Ahora reflexiona. ¿Es posible que las profecías bíblicas ya hayan señalado estos eventos? ¿Que la palabra de Dios, escrita hace miles de años, nos esté dando pistas sobre lo que está por venir? La Biblia ha sido un libro lleno de revelaciones que en muchos casos parecen haber descrito con asombrosa precisión eventos que luego ocurrieron. Pero, ¿qué hay de nuestro futuro más cercano? ¿Podrían las Escrituras hablarnos de cosas que podrían suceder en 2025? En este video, exploraremos 8 predicciones impactantes basadas en las enseñanzas y profecías bíblicas. Desde señales en el cielo y la tierra hasta cambios en la moralidad y avances tecnológicos que parecen sacados de Apocalipsis, analizaremos lo que podría estar esperándonos. Quédate hasta el final, porque no solo veremos cómo estas predicciones se conectan con nuestra realidad, sino también cómo nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestra preparación para los tiempos venideros. Empecemos este fascinante viaje a través de la profecía bíblica y el futuro que nos espera. Comencemos. La caída de grandes potencias. ¿Qué papel juega Estados Unidos según la Biblia? En la Biblia, vemos repetidas referencias a la caída de imperios poderosos que parecían invencibles en su tiempo. Desde Babilonia hasta Roma, las Escrituras nos enseñan que ningún reino terrenal dura para siempre, y que el juicio de Dios sobre las naciones es inevitable. En Daniel 2:21, se nos recuerda que Dios quita reyes y pone reyes, y que todo poder humano está bajo su control. En el contexto actual, muchos analistas y creyentes consideran que Estados Unidos, la superpotencia mundial por excelencia, podría estar viviendo un período de declive. ¿Qué papel juega Donald Trump, expresidente y figura polémica, en este escenario? ¿Podría el 2025 ser un año clave en el destino de esta nación? El ascenso y la posible caída de Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos ha sido visto como un imperio moderno, con una influencia global sin precedentes en lo económico, político, militar y cultural. Sin embargo, al igual que los grandes imperios del pasado, las señales de desgaste son evidentes. División interna. Las tensiones políticas, sociales y raciales han alcanzado niveles críticos. Debilitamiento moral. Valores fundamentales parecen estar desapareciendo, siendo reemplazados por relativismo y caos cultural. Conflictos internacionales. Estados Unidos enfrenta desafíos en su liderazgo global, mientras otras potencias como China y Rusia ganan terreno. La Biblia advierte en Proverbios 14:34: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Si Estados Unidos continúa alejándose de principios morales y espirituales, podría estar acercándose a un punto de juicio divino. Donald Trump y su impacto en el futuro de la nación. Donald Trump ha sido una figura central en la política estadounidense, generando tanto fervor como controversia. Durante su mandato, Trump fue visto por algunos como un líder que buscaba restaurar los valores tradicionales, mientras que otros lo consideran un símbolo de división y caos. Con su posible regreso al poder en 2025, el debate gira en torno a estas preguntas. ¿Será un restaurador de la grandeza de Estados Unidos o un catalizador de su declive final? ¿Es parte del plan divino para confrontar a la nación con sus errores? En Jeremías 18:7-10, Dios dice que puede edificar o destruir naciones según su arrepentimiento o rebelión. La figura de Trump podría ser vista como un instrumento de advertencia, un líder que fuerza a la nación a enfrentar sus profundas divisiones y su desconexión con los valores bíblicos. ¿Dónde encaja Estados Unidos en las profecías bíblicas? Aunque la Biblia no menciona específicamente a Estados Unidos, sus profecías sobre los últimos tiempos nos ofrecen pistas. En Apocalipsis 18, Babilonia es descrita como una gran ciudad llena de riquezas, que caerá en un solo día debido a su arrogancia y pecado. Algunos creen que esta imagen puede aplicarse a cualquier nación que se aleje de Dios y confíe en su propio poder, y para muchos, Estados Unidos encaja en esta descripción. ¿Podría 2025 ser el año de un colapso económico o político significativo?
¿Podrían los conflictos internos y externos alcanzar su punto máximo bajo la presidencia de Trump o debido a ella? Más allá de la política, la Biblia nos recuerda que los reinos terrenales son temporales. Daniel 2:44 habla del reino eterno de Dios, que destruirá todos los demás reinos y permanecerá para siempre. Este pasaje nos invita a poner nuestra esperanza en lo eterno, no en líderes humanos o sistemas políticos. Para los creyentes, el posible declive de Estados Unidos no debe ser motivo de desesperación, sino una oportunidad para reflexionar. ¿Estamos confiando más en líderes terrenales que en el plan de Dios? ¿Estamos preparados para los cambios globales que podrían suceder? El 2025 podría ser un año decisivo para Estados Unidos y el mundo, especialmente con figuras como Donald Trump jugando un papel central. Sin embargo, más allá de las predicciones políticas, la Biblia nos llama a mirar hacia el reino eterno de Dios y a estar listos espiritualmente para cualquier evento que ocurra. La caída de grandes potencias no es solo un hecho histórico, sino también un recordatorio de que todo poder pertenece a Dios. Guerras y rumores de guerras. La escalada de tensiones globales. Jesús advirtió en Mateo 24:6-7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino». A lo largo de la historia, esta advertencia ha resonado en diferentes momentos de conflicto global, pero el 2025 podría ser un año donde esta profecía alcance nuevas dimensiones, debido al aumento de tensiones internacionales y la creciente amenaza de conflictos a gran escala. El contexto actual. Un mundo al borde del conflicto. Hoy en día, vivimos en un mundo marcado por conflictos abiertos y tensiones subyacentes. Conflictos en Europa. La guerra en Ucrania ha reconfigurado las relaciones internacionales, implicando a potencias como Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Tensiones en Asia. La rivalidad entre China y Taiwán amenaza con desestabilizar la región, con Estados Unidos involucrado como aliado de Taiwán. Crisis en Oriente Medio. La inestabilidad en esta región, especialmente entre Israel e Irán, sigue siendo un punto crítico con implicaciones globales. En este panorama, 2025 podría ser un año en el que estos conflictos se intensifiquen, con posibles enfrentamientos directos entre las grandes potencias. ¿Qué dice la Biblia sobre las guerras? En las Escrituras, las guerras a menudo se mencionan como señales del juicio de Dios o como preludios a eventos mayores. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:4, el segundo jinete del Apocalipsis representa la guerra, quitando la paz de la tierra. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En Ezequiel 38-39 se describe una gran guerra en los últimos tiempos, conocida como la guerra de Gog y Magog, en la que naciones se unirán contra Israel. Aunque algunos consideran estas profecías como eventos futuros, el aumento de conflictos globales podría ser un anticipo de lo que está por venir. El papel de Israel y Oriente Medio, especialmente Israel, siempre ha estado en el centro de las profecías bíblicas. Zacarías 12:3 dice: «Y en aquel día yo haré a Jerusalén piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». En los últimos años, las tensiones entre Israel e Irán han crecido, con amenazas de guerra y disputas sobre programas nucleares. ¿Podría 2025 ser el año en que estos conflictos escalen y cumplan esta profecía? La amenaza de armas nucleares y el fin del mundo como lo conocemos en Mateo 24:22, Jesús dijo: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». El avance en tecnología militar, especialmente las armas nucleares, ha hecho que esta advertencia sea más relevante que nunca. Las tensiones actuales entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China, combinadas con conflictos regionales, podrían desencadenar un conflicto que amenace la existencia de la humanidad. ¿Cómo deben prepararse los creyentes? La Biblia no nos llama a temer, sino a confiar en Dios en medio de los conflictos. Oración por la paz.
En 1 a Timoteo 2, 1-2, Pablo exhorta a orar por los gobernantes y por la paz. Confianza en Dios. Salmo 46, 9 nos asegura que Dios es quien hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Evangelización y esperanza. Los tiempos de guerra son oportunidades para compartir el mensaje de salvación y la esperanza en Cristo. El 2025 podría ser un año marcado por conflictos y tensiones globales, pero las profecías bíblicas nos recuerdan que estos eventos son parte del plan de Dios para llevar a cabo su propósito final. Como creyentes no estamos llamados a temer, sino a mantener nuestra fe firme y a ser luz en medio de la oscuridad. Las guerras y rumores de guerras no son el final, sino una señal de que el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. ¿Estamos preparados para enfrentarlo con confianza y esperanza? Aumento del caos global. Las señales en la tierra y el cielo. La Biblia menciona repetidamente que en los últimos tiempos habrá señales evidentes en la naturaleza y en las naciones. Jesús, en el Sermón del Monte de los Olivos, describió estos eventos en Mateo 24, 6-7. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con nuestra realidad actual y el futuro cercano, como el año 2025? Señales en las naciones. En los últimos años, hemos visto cómo los conflictos políticos, las tensiones internacionales y los rumores de guerra han aumentado drásticamente. ¿Podría 2025 ser un punto crítico en el que estas tensiones alcancen su clímax? Países con poderío nuclear se encuentran en constantes enfrentamientos diplomáticos, y las guerras locales en diferentes regiones están desestabilizando al mundo entero. La Biblia nos advierte que estos conflictos no solo son inevitables, sino también señales de un cambio mayor. Desastres naturales y caos en la tierra. Por otro lado, los desastres naturales están ocurriendo con mayor frecuencia y magnitud. Terremotos devastadores, incendios forestales incontrolables y un cambio climático sin precedentes están marcando nuestra generación. Lucas 21:11 también predice esto al decir: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. El aumento en la actividad sísmica y climática no parece ser una coincidencia. Muchos expertos han señalado que fenómenos naturales extremos podrían intensificarse en los próximos años. ¿Y si 2025 fuera un año en el que estos eventos se vuelvan aún más evidentes y frecuentes? ¿Y las señales en el cielo? La Biblia también menciona fenómenos celestiales como señales de los tiempos. Apocalipsis 6:12 habla de un gran terremoto y el oscurecimiento del sol. En la actualidad, eventos astronómicos como eclipses, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias generan debates entre científicos y creyentes. ¿Podría algún evento astronómico importante ocurrir en 2025 que sea interpretado como una señal divina? Este aumento del caos global no es una mera coincidencia. Las profecías bíblicas nos advierten que estas señales no solo son indicios de que vivimos en tiempos únicos, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Ante este panorama, la gran pregunta es: ¿estamos listos para enfrentar lo que viene? La intensificación de la inmoralidad, como en los días de Noé en Mateo 24, 37-39, Jesús dijo: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero, ¿qué significan realmente los días de Noé? Este pasaje no solo habla de las actividades cotidianas de las personas, sino también de una época marcada por la corrupción moral, el desenfreno y la indiferencia hacia Dios. ¿Es posible que el 2025 se acerque a ese escenario profético? Los días de Noé, una época de corrupción y pecado. Génesis 6:5, describe el contexto de la humanidad antes del diluvio. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Hoy en día vemos un aumento en la normalización de conductas inmorales, en la pérdida de valores fundamentales y en la indiferencia hacia las leyes de Dios. El relativismo moral, donde cada uno decide lo que está bien o mal según sus propios criterios, se ha vuelto la norma. Este panorama, similar al de los días de Noé, nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo en una época de decadencia espiritual que podría alcanzar su punto más alto en 2025? El desprecio por las cosas de Dios. En los días de Noé, las personas no solo vivían en pecado, sino que ignoraban completamente las advertencias divinas. Noé predicó durante años mientras construía el arca, pero la gente se burló de él y continuó con sus vidas sin prestar atención al juicio venidero. En la actualidad, vemos una creciente falta de interés por lo espiritual, una cultura que rechaza a Dios y que prioriza los placeres momentáneos por encima de lo eterno, la violencia y la injusticia, una sociedad fuera de control. Otra característica de los días de Noé fue la violencia desenfrenada. Génesis 6:11 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». En nuestra época, la violencia se ha vuelto una constante en las noticias, desde guerras y conflictos hasta crímenes cotidianos. ¿Qué nos dice esto sobre el estado moral de nuestra sociedad? ¿Será 2025 un año en el que estas conductas lleguen a niveles aún más alarmantes? Una llamada a la reflexión. La Biblia nos enseña que Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Así como en los días de Noé hubo un momento en el que la puerta del arca se cerró, llegará un día en el que ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Este punto no busca generar miedo, sino reflexión. Si estamos viviendo tiempos similares a los de Noé, debemos preguntarnos, ¿estamos priorizando a Dios en nuestras vidas? ¿Estamos preparados para lo que viene? La intensificación de la inmoralidad no es solo una señal de los tiempos, sino también un llamado a acercarnos más a Dios y a vivir en santidad. ¿Responderemos a esa invitación o seguiremos ignorando las advertencias, como en los días de Noé? Eventos climáticos extremos, el juicio de Dios o señales del fin de los tiempos. En Lucas 21:11, Jesús dijo: «Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». Estas palabras nos advierten que los fenómenos naturales extremos no son meras casualidades, sino señales que nos llaman a reflexionar sobre nuestro mundo y nuestro lugar en el plan de Dios. El 2025 podría ser un año donde estos eventos climáticos alcancen niveles sin precedentes, con implicaciones globales que resuenen con las profecías bíblicas. El contexto actual: aumento de desastres naturales. En las últimas décadas, hemos presenciado un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de desastres naturales. Huracanes más fuertes, temporadas de huracanes con tormentas más intensas y destructivas, terremotos devastadores, movimientos sísmicos que afectan a millones de personas en todo el mundo, incendios forestales incontrolables, regiones enteras arrasadas por llamas, afectando vidas humanas y animales, cambio climático, calores extremos, inundaciones y sequías que desafían la supervivencia en muchos lugares. Estos eventos parecen alinearse con las advertencias bíblicas sobre las señales en la naturaleza. ¿Es el cambio climático una señal profética? Algunos creen que el cambio climático es simplemente el resultado de las actividades humanas, como el uso excesivo de combustibles fósiles y la deforestación. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, estos fenómenos también pueden interpretarse como señales del juicio de Dios o advertencias divinas. En Romanos 8:22, Pablo escribe: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partor hasta ahora». Este versículo sugiere que la naturaleza misma sufre debido al pecado humano, y que los eventos extremos podrían ser un reflejo de ese sufrimiento. Eventos extremos en las profecías bíblicas. La Biblia menciona varios eventos naturales que tienen un significado profético. Terremotos. En Apocalipsis 6:12, un gran terremoto acompaña la apertura del sexto sello, marcando un evento crucial en los últimos tiempos. Lluvia de fuego. En Génesis 19,
Dios destruye Sodoma y Gomorra con fuego del cielo como juicio por su maldad. Oscuridad y señales en el cielo. Joel 2:31 predice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes del gran día del Señor. El 2025 podría ser un año donde veamos manifestaciones similares como señales de advertencia para toda la humanidad. ¿Cómo interpretar estos eventos desde la fe? En lugar de temer estos fenómenos, los creyentes están llamados a verlos como recordatorios de la soberanía de Dios y oportunidades para buscar su rostro. Primero, arrepentimiento. 2 Crónicas 7:14 nos invita a humillarnos, orar y buscar a Dios para que Él sane nuestra tierra. 2. Esperanza en Cristo. Aunque el mundo parece desmoronarse, Hebreos 12:28 nos asegura que el reino de Dios es inquebrantable. Tercera responsabilidad con la creación. Génesis 2:10 y 15 nos enseña que Dios nos encargó cuidar la tierra, lo que significa que debemos actuar para proteger nuestro planeta mientras confiamos en su plan. Predicciones para el 2025. Si los eventos actuales sirven de indicador, podríamos esperar que en el 2025 ocurran fenómenos naturales aún más extremos. Terremotos en áreas inesperadas. Ciudades grandes podrían ser afectadas, alterando sistemas económicos y políticos. Cambios climáticos repentinos. Sequías severas o inundaciones devastadoras podrían afectar cultivos y generar hambrunas. Señales celestiales. Podrían observarse fenómenos astronómicos impactantes que despierten la atención mundial. Más allá de las causas científicas, los eventos climáticos extremos nos llaman a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con su creación. ¿Estamos escuchando las advertencias? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? Jesús nos exhortó en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cada terremoto, tormenta o señal en el cielo nos recuerda que el tiempo es corto y que debemos estar espiritualmente listos. Progresos en tecnología y su conexión con el sello de la bestia. La tecnología avanza a pasos agigantados, transformando la manera en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con el mundo. Sin embargo, muchos creen que estos avances podrían tener implicaciones proféticas. En Apocalipsis 13:16 a 17, se menciona un sistema global donde las personas estarán marcadas para poder comprar y vender, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El 2025 podría marcar un punto de inflexión donde la tecnología avance de tal manera que permita la implementación de sistemas que resuenen con esta profecía. El contexto actual. Tecnología y control global. Los desarrollos tecnológicos actuales se alinean con elementos mencionados en Apocalipsis. 1. Implantes y chips biométricos. Muchas empresas ya están experimentando con implantes subdérmicos que contienen información personal, médica y financiera. En 2025 podríamos ver una adopción masiva de estas tecnologías como norma para la seguridad y la conveniencia. 2. Monedas digitales centralizadas. Los gobiernos están avanzando en la implementación de monedas digitales controladas por bancos centrales, CBDC, lo que permitiría un control total sobre las transacciones. Tercer, reconocimiento facial e inteligencia artificial. Sistemas de vigilancia que pueden identificar a cualquier persona en tiempo real ya están en uso. En el futuro, podrían utilizarse para monitorear y controlar las actividades diarias de los ciudadanos. El sello de la bestia en el mundo moderno. Aunque el sello de la bestia descrito en Apocalipsis tiene un significado simbólico y espiritual, algunos creen que podría tener un cumplimiento literal en los últimos tiempos, a través de la tecnología, control económico absoluto. Sin esta marca, las personas no podrán participar en el comercio, lo cual podría vincularse con sistemas de pago digitales centralizados. Identificación universal. Un chip implantado o un sistema biométrico podría usarse para rastrear, identificar y limitar la libertad de aquellos que no cumplan con los estándares del sistema. Una lealtad obligatoria.
El sello no solo representaría control físico, sino también una decisión espiritual de rechazar a Dios y alinearse con un sistema anticristiano. Avances específicos que podrían manifestarse en 2025. Segunda eliminación del dinero físico. Las monedas digitales centralizadas podrían reemplazar el efectivo, facilitando el control total sobre las compras y ventas. Tercera, inteligencia artificial para vigilancia masiva. Sistemas avanzados de IA podrían monitorear y penalizar comportamientos considerados problemáticos o rebeldes, según un sistema global. Advertencias bíblicas sobre la tecnología y el control global. La Biblia no menciona la tecnología moderna directamente, pero advierte sobre los sistemas de control en los últimos tiempos. En Daniel 12:4 se dice que el conocimiento aumentará en los últimos días, lo que podría incluir avances tecnológicos. En Apocalipsis 13:15 se menciona una imagen que habla y ordena la muerte de quienes no la adoren, lo cual podría asociarse con tecnologías avanzadas como la IA. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Primero, discernir. No todos los avances tecnológicos son malos, pero debemos ser prudentes y analizar si estos nos alejan de nuestra fe o nos acercan al control totalitario descrito en las Escrituras. 2. Prepararnos espiritualmente. La tecnología puede controlar el cuerpo, pero no el alma. Fortalecer nuestra relación con Dios es fundamental. Tercero, mantener la esperanza. Aunque estas cosas pueden parecer aterradoras, recordemos que el plan de Dios está en marcha y que Él tiene la última palabra. El surgimiento de una religión mundial, una falsa unidad o el cumplimiento de la profecía. En Apocalipsis 17:1-5, se describe a Babilonia como una figura simbólica de una gran ramera que ejerce influencia sobre las naciones y los reyes de la tierra. Muchos estudiosos bíblicos interpretan esto como un sistema religioso global, una falsa unidad que busca desviar a las personas de la verdadera adoración a Dios. En 2025, podríamos presenciar movimientos hacia una religión mundial unificada, bajo el pretexto de promover la paz, la tolerancia y la unidad global. Aunque esta idea puede parecer noble, podría estar enmascarando un propósito mucho más oscuro y alinearse con las profecías del fin de los tiempos. El contexto actual, religión y globalización. En las últimas décadas, hemos visto esfuerzos significativos para unir diferentes religiones bajo un marco común. 1. Cumbres interreligiosas globales. Líderes de distintas confesiones han promovido el diálogo y la cooperación, buscando un terreno común. 2. Documentos de fraternidad humana. Declaraciones que enfatizan la igualdad entre todas las creencias, muchas veces ignorando las diferencias fundamentales. Tercera, instituciones religiosas globales. La creación de templos o espacios que reúnen varias religiones en un solo lugar. Aunque estos esfuerzos buscan la paz, podrían estar preparando el terreno para un sistema religioso que excluya la verdad de Cristo y persiga a quienes se mantengan firmes en su fe. El contexto actual. Religión y globalización. En las últimas décadas hemos visto esfuerzos significativos para unir diferentes religiones bajo un marco común. 1. Cumbres interreligiosas globales. Líderes de distintas confesiones han promovido el diálogo y la cooperación, buscando un terreno común. 2. Documentos de fraternidad humana. Declaraciones que enfatizan la igualdad entre todas las creencias, muchas veces ignorando las diferencias fundamentales. Tercera, instituciones religiosas globales. La creación de templos o espacios que reúnen varias religiones en un solo lugar. Aunque estos esfuerzos buscan la paz, podrían estar preparando el terreno para un sistema religioso que excluya la verdad de Cristo y persiga a quienes se mantengan firmes en su fe. Predicciones para 2025. Unificación religiosa. En el 2025 podríamos ver 1. Avances hacia una Carta Religiosa Universal. Documentos que busquen establecer principios comunes entre todas las religiones, minimizando las diferencias doctrinales. 2. La fusión de rituales y creencias. La creación de prácticas religiosas que mezclen elementos de diferentes tradiciones, diluyendo la verdad de Cristo. Tercera, presión sobre los cristianos. Aquellos que rechacen esta unificación podrían ser etiquetados como intolerantes o extremistas,
enfrentando persecución social o incluso legal. La diferencia entre la verdadera unidad y la falsa unidad. Jesús oró por la unidad de los creyentes en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sin embargo, esta unidad es espiritual y basada en la verdad, no en compromisos que diluyan el Evangelio. La falsa unidad busca comprometer la verdad, decir que todas las religiones son iguales, cuando Jesús dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Promover una paz sin Dios, una paz que ignora el señorío de Cristo y las enseñanzas bíblicas. Control global, usar la religión como herramienta para unificar a las masas bajo un sistema político y espiritual. Advertencias para los creyentes. 1. Discernir las intenciones. No todo movimiento de unidad es bueno. Los creyentes deben evaluar si estos esfuerzos están alineados con la palabra de Dios. 2. Permanecer firmes en la fe. Aunque haya presión para conformarse, los cristianos están llamados a mantenerse fieles a Cristo, incluso en tiempos de persecución. 3. Predicar la verdad. En un mundo que busca diluir el Evangelio, los creyentes deben proclamar con valentía que Jesús es el único camino hacia Dios. Si este video te ha impactado y te ha ayudado a comprender mejor las profecías de la Biblia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Comparte este video con amigos y familiares para que todos podamos estar preparados y crecer en nuestra fe. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué piensas sobre las profecías para 2025? Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las profecías bíblicas y lo que nos espera en 2025. Es un tiempo de preparación y reflexión, y es crucial que estemos alertas y firmes en nuestra fe. No importa lo que el futuro nos depare, recordemos que Dios tiene el control y que, al seguir su camino, siempre estaremos en su protección y guía.